Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Osana en Excelsis. Hoy con mi invitado de lujo, nuestro amigo Fabián Ramos. Hoy vamos a tocar el tema nuevamente de la liturgia. Yo creo que sin exagerar, el día de hoy tenemos el programa más importante, quizás de muchos que hemos hecho en este canal, porque vamos a ir al corazón de la liturgia. Por eso es que he invitado a Fabián, porque yo quiero que nos ayude a entender la liturgia para que cuando vamos, la liturgia nos haga mayor sentido, podamos sacar y entenderlo más profundo, para que nunca más nos aburramos, para que nunca les pase lo que me pasó a mí, que por querer buscar en otras partes las cosas que no encontraba en el catolicismo, me di cuenta 25 años después que lo que yo estaba buscando estaba en el catolicismo. Lo que pasa es que no lo había entendido ni me lo habían explicado correctamente. Por eso tenemos a Fabián para que podamos profundizar en este tema que, en mi opinión, he insistido, este puede ser uno de los programas más importantes del año, porque todo católico debería entender esos temas que vamos a discutir hoy. Así que, Fabián, sin más demoras, te paso la palabra para que comencemos. Vale, Hugo, muchas gracias y buenas noches tanto para ti como para toda la audiencia. Bien, hoy nos corresponde la segunda parte de lo que hemos llamado la columna, el aspecto central de la misa, ¿no? Hablamos la semana pasada de la liturgia de la palabra y hoy corresponde hablar ya de la liturgia eucarística. Entonces vamos a dividir esta parte de la liturgia eucarística en dos fases. La primera es lo que podríamos llamar a secas ofertorio. ¿Okay? La liturgia, en cuanto a la reforma litúrgica me refiero, prefiere hablar de presentación de dones y ya explicaremos el por qué. ¿Okay? Entonces, en esa primera parte vamos a encontrar justamente una procesión con los dones del pan y del vino hasta el altar, la preparación que se va a dar también en el altar. Ahí vamos a ver la oración que se hace sobre el pan al ser presentado, sobre el vino al ser presentado, la preparación que hay, que en el primer programa hablamos, la mezcla, ¿no?, del vino con el agua. Eso pues lo tendremos también hoy que profundizar. El canto del ofertorio, la incensación, porque hay un momento en el que se incensan las ofrendas como tal, el altar, la cruz, el sacerdote quien preside como cabeza y el cuerpo místico, nosotros la asamblea, hay una incensación allí. El lavabo, que sería cuando el sacerdote lava sus manos, y la oración sobre las ofrendas. Con eso tiene forma el llamado ofertorio, del cual vamos a hablar primeramente. Y luego pasaremos ya a la plegaria eucarística. ¿Okay? Entonces, en la plegaria eucarística, los griegos hablan de anáfora. En esa plegaria eucarística vamos a empezar con una especie de diálogo con el que el sacerdote invita a la asamblea a prestarse al eje central de la celebración eucarística, que va a empezar con el llamado prefacio. Lo estudiaremos, ¿no? Después del prefacio, que termina con la aclamación del Sanctus, el sacerdote va a proceder con la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, el relato. Ahí estaríamos ya en la consagración. Hay una aclamación luego de este misterio. Posteriormente está lo que llamamos la anamnesis y la oblación. Nos toca revisar esos dos puntos de la anamnesis, la oblación. Luego sí las intercesiones por los vivos, por los muertos, y finalmente la doxología final. Ese sería, digamos, el esquema, lo planteo ya sobre vuelo, de lo que estaremos hablando hoy. Sin más, vamos a empezar hablando del ofertorio. Fíjense que empezaba diciendo que el misal de Pablo VI, con la reforma litúrgica, quiso hacer una especie de precisión, ¿no?, para tratar de entender que el verdadero ofrecimiento, voy a utilizar esa palabra, está después de la consagración, cuando ya el cuerpo y la sangre de Cristo se han hecho presentes sobre el altar y le ofrecemos al Padre justamente el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio del Calvario, lo ofrecemos allí. Ese es, digamos, el gran ofertorio, podríamos decir. Por tanto, la liturgia ha querido señalar que lo que hacemos en esta preparación inicial, estamos en esto cuando se acercan los dones de pan, de vino,
Allí lo más preciso sería hablar de presentación de dones y no propiamente de ofertorio. Digo, repito, no es que esté mal decirlo, simplemente que tiene mayor sentido entender que lo que ofrecemos realmente en la celebración eucarística es el sacrificio de Cristo. Por tanto, cuando ya el pan y el vino están convertidos en cuerpo y sangre, allí es lo que ofrecemos, ¿eh? Lo que ofrecemos. Mientras cuando estamos en esta preparación que se presenta el pan, el vino al altar y hay oraciones, allí estamos, en este momento sería el de la presentación del pan y del vino. Entonces quiero que ahí tengamos esa claridad. Por tanto, ahí yo quisiera añadir, quizás cuando yo estoy en esa parte de la misa, dos cosas me vienen siempre a la mente. El sacerdocio de Melquisedec, que lo vemos en el libro de Génesis, cuando Abraham tiene su encuentro con Abraham y él va a traer pan y vino para hacer la ofrenda, ¿no? Esa es la primera imagen. Y la segunda imagen que me viene a la mente, sin duda alguna, siempre que estoy en esa parte de la misa, es Abel, cuando él está haciendo la ofrenda de una minja a Dios, ¿no? Entonces, creo que en el libro de Hebreos habla del justo Abel, que por fe ofreció esa presentación, como dice, de esos dones, ¿no? Entonces, a mí, digamos que esas dos imágenes me vienen un poquito a la mente para ir un poquito al tema bíblico y conectarlo con la Biblia, ¿no? Fabián, no sé qué opinas. Sí, de hecho, tú has tocado a dos personajes que la plegaria eucarística 1, la que llamamos canon romano, los enuncia. Déjame, si te ubico la parte... Sería ideal si la puedes ubicar. Sí. Bien, mira que acá está, luego que ya ha habido consagración, va a decir el sacerdote de la siguiente manera, ¿no? Con las manos extendidas, va a decir el sacerdote: mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Hermosísimo. Eso es profundamente bíblico, es hermosísimo, la verdad. Sí, para que no se les pierdan esos detalles que Fabián les está planteando allí. Ese es el tipo de detalles que realmente nos conecta con el corazón de la Eucaristía, ¿no? Claro, y fíjate cómo luego le pide al sacerdote que al evocar estos nombres de estos antepasados, le pide al sacerdote que se incline profundamente y diga lo siguiente, ¿no? Te pedimos humildemente. De hecho, la razón por la que ahí se inclina es porque la palabra humildemente, te pedimos humildemente, viene del humus, ¿no? Por el suelo, por la tierra, inclinarse, humillarse. Entonces, el sacerdote se inclina profundamente y dice: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición, ¿no? Entonces, es hermosísimo. Bien, esa es la plegaria 1, canon romano. Digamos que la traigo a colación por la mención que tú has hecho tanto de Abel como de Melquisedec, ¿okay? Entonces, bien, vuelvo al punto, y es enfocarnos en el ofertorio, que ya he hecho la distinción para que podamos diferenciar este momento de preparación de dones y luego, cuando ya hay consagración, lo que ofrecemos realmente es a Cristo como víctima inmolada, en este caso del modo incruento como ocurre en el altar. Entonces, diferenciar eso. San Justino Mártir, ya cerca del año 150, nos hablaba que se le llevaba al sacerdote pan, se le llevaba vino mezclado con agua, a efectos de que se hiciese la oración, que luego vendría la consagración. La liturgia conserva, aunque ya hoy no llevamos el pan, el vino de la casa, ¿no? De la casa, sí ha conservado y nos ha dicho que es importante mantener esa procesión de dones para mostrar también, porque fíjate que en la oración se va a decir, ahora vamos a ello, la oración en la presentación de dones se va a orar al Padre por este pan que es fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
Entonces, en cierto modo, también hay una cuota, vamos a llamarle así, nuestra, y la liturgia nos pide que los cristianos aprendamos a ofrecernos juntamente con Cristo en este sacrificio. Entonces, una vez se llevan al altar las especies de pan y el vino mezclado con agua, va a haber esta presentación que el sacerdote hace. Fíjate la oración que hace el sacerdote, ¿no? El sacerdote, levantando la patena con el pan que está aquí, va a decir a Dios nuestro Padre, le va a dar gracias por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. La liturgia ha querido la expresión ofitemur, que se pudiese traducir como ofrecer, ha querido traducirla como te presentamos. En todas las lenguas vernáculas se hace esa distinción. No se hable de ofrecer el pan, de ofrecer el vino, sino de presentárselos al Padre, que Él es el que nos los ha dado. Te lo recibimos de tu generosidad, ahora te lo presentamos. El pan será para nosotros alimento de salvación, y el vino, al convertirse en la sangre del Señor, será también bebida de salvación. Entonces, tener eso claro. Recordemos que el vino se debe preparar, porque se han llevado al sacerdote también las vinajeras con el vino y el agua. Entonces se pide la liturgia que se preparen a un lado del altar, ¿no? A un lado del altar, no en el centro. A un lado del altar, el sacerdote en el cáliz va a hacer el vertimiento del vino y unas gotitas de agua. Ya creo que en la primera charla que tuvimos, la primera sesión, hacíamos el énfasis allí cómo el vino era una representación de la divinidad de Cristo y cómo el agua era una representación, un símbolo de la humanidad. En este caso, la humanidad de la asamblea que se une a la divinidad de Cristo. Ya decíamos cómo San Cipriano de Cartago hacía esta anotación. Decía él, si en la liturgia, en la celebración, faltase el agua, Cristo estuviese solo. Y si faltase el vino, hubiésemos estado en una liturgia sin Cristo. Entonces, por eso la importancia de esa mezcla, así se llama el momento. Y la liturgia pide que el sacerdote allí haga una oración en secreto en la cual le damos gracias a nuestro Padre Dios y le pedimos que nos permita participar de la naturaleza divina de aquel que se dignó compartir nuestra naturaleza humana. Y ese es una remembranza, digamos, de lo que habla San Pedro en su carta cuando habla de que participamos de la naturaleza divina. Entonces, por eso entender que nosotros nos vamos a presentar en este sacrificio juntamente con Cristo, ¿no? Juntamente con Cristo. Entonces tenemos ese punto para no perderlo de vista. Como nosotros, y por eso hemos dicho siempre que en la doxología final, y ahora sí cuando vamos a ofrecerle a Dios nuestro Padre el sacrificio de Cristo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ahí estamos diciendo por Cristo, con Él y en Él, porque hemos estado unidos a su naturaleza divina, presentándonos y ofreciéndonos puntualmente al Padre en este sacrificio. Entonces, por eso ese momento, ¿no? La presentación de los dones, la preparación que se debe hacer en el altar, y también va a jugar un papel importante allí la incensación. Ya nosotros hablamos en la segunda sesión que tuvimos de la significancia que tiene el incienso, ¿no? Como se nos dice en el Salmo 140, que el incienso suba hasta tu presencia, que nuestra oración suba, hasta tu presencia como el incienso, ¿no? Como el incienso. Como veíamos que en el libro de Números el incienso también aplaca la ira de Dios. Entonces aquí se va a proceder a hacer la incensación, primeramente del pan y del vino, de las ofrendas, de los dones que están allí. El sacerdote luego va a incensar la cruz, bien sea que esté cerca al altar o la cruz del altar, va a haber incensación de la cruz y la incensación del altar. El sacerdote va alrededor del altar haciendo esa incensación del altar. Y finalmente el sacerdote entrega el incensario al ministro para que a continuación se proceda a hacer esa incensación. El ceremonial de obispos dice que esa incensación de quien preside, en este caso del obispo, la asamblea debe ponerse de pie. Fíjate que por regla general
Nosotros nos ponemos de pie cuando el sacerdote ya va a empezar la plegaria eucarística y dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable. Ahí la asamblea se pone de pie. Pero el ceremonial de obispo nos está diciendo que estemos atentos a la incensación del obispo, porque es signo de la cabeza que es Cristo, que se va a incensar y se va a hacer esa incensación juntamente con nosotros. Yo por mucho tiempo me preguntaba por qué razón se hacía la incensación de todo lo que significaba Cristo. Por ejemplo, el cirio pascual es signo de Cristo, el mismo sagrario, la custodia, las especies consagradas, se incensan y se hace con 3 golpes, ¿no? El máximo, a las imágenes de santos, por ejemplo, con 2 golpes, para ver el grado de adoración y de veneración. La liturgia es cuidadosa en eso. Entonces yo veía que se hacía la incensación a nosotros, a la asamblea, y se procedía con 3 golpes, o sea, igual que los signos de Cristo. Y precisamente indagando en ese punto, doy pues con el entendido que en este momento lo que se está incensando es al cuerpo de Cristo, que somos nosotros. O sea, nos hemos puesto de pie para seguir la incensación de la cabeza, y el cuerpo que está en pie viene luego a ser incensado por el ministro. Entonces también ahí tenemos la dignidad de bautizado, la dignidad de miembros del cuerpo de Cristo, y en esa calidad como cuerpo de Cristo estamos siendo incensados nosotros como asamblea, ¿ya? Entonces, para participar justamente de todos estos misterios en los que nos encontramos. El incienso, si no estoy mal, en el Apocalipsis habla de... ¿Me escuchas? Sí, perfecto. En el incienso es básicamente, y lo encuentran en Levítico 24, por ejemplo, se pone para que la ofrenda simplemente suba y se eleve a Dios. Es decir, es una forma de hacer lo que se denomina la oblación, ¿cierto? Y es básicamente cuando nos inciensan, quiere decir que la presentación o el sacrificio que estamos presentando, como dice Fabián, como el cuerpo de Cristo, sube a Dios tal como lo muestra la parte litúrgica del Antiguo Testamento. No sé si estás de acuerdo con ese punto, Fabián. Claro, y en el mismo Apocalipsis ves que aparece aquel gran incensario de oro y aquel que está incensando, y dice que ese humo del incienso, ese olor del incienso agradable a Dios, se junta con las oraciones de los santos y sube a Dios, ¿no? Es llevado a Dios esas oraciones con el incienso. Entonces tiene también esa significación. Estamos allí justamente ya preparándonos para que este sacrificio suba y sea elevado a Dios nuestro Padre. Y nosotros juntamente con Cristo nos presentaremos ante Dios nuestro Padre en el sacrificio como tal. Entonces, ese, digamos, es el punto, digamos, culmen de esta parte del ofertorio, que a renglón seguido vendría lo que conocemos como el lavabo, ¿okay? Se lava las manos el sacerdote, hay un signo en el cual el sacerdote se lava las manos. Pues la palabra, como lo hemos llamado, lavabo, viene del salmo que se hacía, que ahora en la reforma litúrgica no es propiamente este salmo el que se hace, pero quedó la expresión, ¿no? Del lavabo inter manus meas, me lavaré en la inocencia mis manos, es lo que dice. Quisiera hacer cita de lo que señala San Cirilo de Jerusalén, justamente frente a este símbolo o signo de el lavado de las manos. San Cirilo de Jerusalén va a decir lo siguiente: de ninguna manera por alguna suciedad corporal, ¿no? No es que nos estemos lavando las manos por alguna suciedad corporal, dice San Cirilo, porque al entrar en la iglesia no teníamos en absoluto mancha corporal, pero el lavarnos es símbolo de que conviene que nos limpiemos de todos los pecados e iniquidades, porque las manos son símbolo del obrar. Las manos son símbolo del obrar. Al lavarlas, manifiestamente significamos la pureza e integridad de las obras. De hecho, la oración que el sacerdote ha de hacer en silencio mientras se lava las manos, allí tiene el signo de lavar las manos, es: lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Esa es la oración que hace. Es un signo externo
de limpieza interna, ¿no? Es lo que se quiere dar a entender. El sacerdote se reconoce pecador, le pide a Dios nuestro Padre que limpie su pecado para que esta ofrenda sea recibida de modo puro, ¿okay? De modo puro. Esa es, digamos, la razón. Entonces, a renglón seguido, el sacerdote, después de haberse lavado, llega al altar y profundamente inclinado, le dice las rúbricas del misal, va a hacer una oración sobre las ofrendas. Hace una oración sobre las ofrendas, la hace en voz alta, esa oración sobre las ofrendas, y ya entonces concluye ese rito ofertorio para dar paso a la plegaria eucarística, ¿no? Yo decía, y es importante también hacer aquí alguna anotación, Hugo, cuando hice mención a la presentación que se hace del pan y del vino con esta oración que se hace usualmente en secreto, ¿no? Bendito sea Señor Dios del universo por este vino o por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, si es el vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Esa oración debe hacerse en secreto. Esto no se trata de que el sacerdote simplemente levante la patena con el pan o levante el cáliz con el vino y punto, como para hacer una especie de teatro. No, hay una oración que tiene un contenido muy rico, muy profundo, que bebe, digamos, en lo que es la veracá judía, ¿no? En la acción de gracias judía, y entonces en ese sentido es una oración que tiene sentido. He visto, por ejemplo, sacerdotes que al tiempo toman la patena con el pan y el cáliz con el vino y lo levantan y lo bajan. Y uno dice, bueno, ¿cómo así que al tiempo? ¿Y dónde está, digamos, el rato de esta oración que lleva unos segundos, ¿no? Y se nota uno que aunque es en secreto, no se está haciendo. La liturgia permite que si no hay canto ofertorio, porque a todo esto le debe acompañar el canto ofertorio, en el evento que no haya, porque no hay coro, por ejemplo, entonces estas oraciones se pueden hacer o se deben hacer en voz audible, ¿no? En voz alta, que son en principio en secreto. La razón para hacerlas en voz alta es que no haya canto de ofertorio. Ya vamos a dar paso a la plegaria eucarística, que es, digamos, el corazón mismo de la liturgia eucarística, la plegaria eucarística. Los griegos van a hablar de la anáfora, ¿no? Que viene, ¿te acuerdas cuando hablábamos de el ambón, que viene de la palabra anabayen? También está la anáfora, el ana, viene también de elevar, elevar. Vamos a elevar a Dios nuestra plegaria. Hay una oración, o si uno quiere buscar los antecedentes de esta plegaria eucarística, uno se da o se encuentra con lo que se conoce como el Yotzer de los judíos. El Yotzer de los judíos era una oración que invocaba a Dios creador del universo y que continuaba con el Sanctus que conocemos en Isaías 6, ¿no? El santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Y finalizaba con unas intercesiones. Ese era el Yotzer judío y la liturgia cristiana lo ha tomado, ¿no? Lo ha tomado. Vemos antecedentes de esto en la Didache. Uno puede encontrar que hay oraciones similares a lo que sería una plegaria eucarística. Como estas 18 bendiciones que 3 veces al día debían hacer los judíos, pareciera que la Didache las está sustituyendo por el Padre Nuestro, ¿no? La oración del Señor, que se haga 3 veces al día, justamente sustituyendo esta tradición judía para cristianizarla, digámosle así. Entonces, es la razón por la que uno ve estos antecedentes de la plegaria eucarística en la tradición sinagogal, ¿no? En la plegaria judía. Cuando uno va a un texto que se llama la tradición apostólica de San Hipólito, año 215 aproximadamente, y uno encuentra ya hay una plegaria eucarística estructurada, aunque si bien el mismo San Hipólito dice que a los obispos que han de hacerla, que no es que tengan que estar sujetos irrestrictamente a lo que ahí se establece, después que ellos puedan tener la capacidad de orar y lo hagan de manera ortodoxa, es perfectamente válido. Pero hay una plegaria eucarística muy bien construida que la liturgia en la Reforma hoy, no digo que la tenemos idéntica, pero se ha inspirado en la plegaria de San Hipólito
para tener lo que hoy nosotros llamamos la plegaria eucarística 2. Aquí quiero aclarar algo. Había una sola plegaria eucarística, la que llamamos canon romano, que hoy se conoce como la plegaria eucarística número 1. Con la reforma litúrgica se introdujeron otras 3 plegarias eucarísticas, por eso la iglesia va a hablar, o un sacerdote va a decir, hoy haré la plegaria eucarística 3 o estoy haciendo la plegaria 2. No es que deba decirlo a la comunidad, ¿no? De hecho, se sugiere que no lo tenga por qué decir. Simplemente digo que tiene opciones, hacer la plegaria 2, hacer la plegaria 3, la plegaria 4. También hay unas plegarias que se constituyeron y se llaman plegaria eucarística para diversas necesidades. Entonces hay un grupito también de 4 plegarias aproximadamente y otras 2 plegarias que se llaman plegarias de la reconciliación y unas plegarias eucarísticas que se utilizan para misas con niños. ¿Okay? O sea, hoy hay riqueza en cuanto a la plegaria eucarística que anteriormente solo teníamos la plegaria 1 o canon romano. ¿Okay? Esa plegaria 1 o canon romano data como del siglo tal vez cuarto, digo porque tenemos antecedentes en San Ambrosio de Milán, que cita esta plegaria eucarística. El mismo San Gregorio Magno dice que un tal Scholasticus habría compuesto, pero Scholasticus referido como que a un erudito, ¿no? Porque realmente no se sabe ni se tiene que alguien en particular la haya construido, pero es de, digamos, de antigua data. Sin embargo, la plegaria eucarística 2 que tenemos hoy día es más antigua que la plegaria eucarística 1 o canon romano, porque repito, es tomada de la tradición apostólica de San Hipólito y estoy hablando del año 215, ¿okay? La plegaria número 2. También tenemos otra plegaria que estaba contando ahorita, que era la plegaria número 4, que es una belleza de plegaria eucarística, y ahí en esa plegaria eucarística 4 hay una historia muy significativa, ¿no? Pero que la voy a contar cuando hable de la epíclesis. Por alguna razón es más práctico hablar de esa plegaria cuando hable de la epíclesis, ¿no? Ahora es simplemente contar que tenemos la llamada plegaria eucarística. Lo dije al inicio, tiene unas partes que hay que saber identificar, ¿cierto? Hace un rato nosotros decíamos que la plegaria eucarística tenía el prefacio, tenía el santus o la aclamación, el relato, la epíclesis, la anamnesis, la oblación, las intercesiones, la doxología. Entonces, esa es la gran plegaria eucarística que termina justamente con el amén de la doxología final. Entonces, vamos a ello, ¿no? A las partes que componen esta plegaria eucarística. Entonces, lo primero es irnos a lo que conocemos como el prefacio. Esa es, digamos, la primera gran parte de la plegaria eucarística, el prefacio. Pero este prefacio va a tener, llamémosle así, una especie de introducción, porque hay un diálogo que el sacerdote inicia con la comunidad. Después que el sacerdote ha hecho la oración sobre las ofrendas, el sacerdote le pide al pueblo, oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nosotros le respondemos que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Entonces, el sacerdote va a invitar a que levantemos el corazón, ¿verdad? Va a decir, levantemos el corazón. Nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Cuando se dice levantemos el corazón, San Agustín tiene unas notas al respecto que dice él lo siguiente. Voy a leerlo textualmente para no perder nada de lo que dice San Agustín. Dice, toda la vida de los auténticos cristianos consiste en levantar el corazón. ¿Qué significa levantar el corazón? Significa poner la esperanza en Dios, no en ti, ya que tú estás abajo, mientras que Él está arriba. Si depositas tu esperanza en ti mismo, tu corazón está abajo. Por eso, cuando escuches al sacerdote decir,
sursum corda, levantemos el corazón, responde, habemus ad dominum, lo tenemos levantado hacia el Señor. Empeñense en que su respuesta sea sincera, dice San Agustín. Y el mismo San Agustín, hablándole a los neófitos, a los recién bautizados en un domingo de Pascua, va a decirles qué significa levantemos el corazón. ¿Qué respondemos cuando decimos cuando el sacerdote dice levantemos el corazón? Respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces San Agustín dice, debemos tener el corazón levantado hacia el Señor. Nunca tener el corazón, dice él, hacia la tierra, hacia abajo, porque la tierra es corruptible, genera corrupción, corrompe el corazón. Pero San Agustín va más allá y dice, levantar el corazón, tener el corazón levantado, puede también ser malo, porque la soberbia o los que son soberbios tienen el corazón levantado. Entonces, mucho ojo con diferenciar nuestro levantar el corazón hacia el Señor. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es lo que dice San Agustín, ¿no? Insistiendo, levantar el corazón hacia el Señor. Hacia el Señor. Entonces, es ese énfasis que hace. Y dice, y levantar el corazón hacia el Señor es posible por lo que Cristo ha hecho, porque el mismo Dios es quien nos ha ahora permitido que podamos tener el corazón levantado hacia Él, por la redención que Cristo obró. Y por eso San Agustín va a decir, es la razón por la que luego inmediatamente decimos, demos gracias al Señor nuestro Dios. Por eso damos gracias al Señor nuestro Dios, porque nos ha permitido levantar el corazón hacia Él. Y ahí va a empezar en ese diálogo del sacerdote con la asamblea, ya va a venir lo que se conoce como el prefacio. Prefacio, si uno va a su etimología, nos puede confundir, ¿no? Porque el prefacio, la palabra pre, ante y facio viene de decir. Uno dijera lo que se dice primero. Los griegos dirían prólogo, ¿no? La primera palabra, lo que se dice primero. Pero realmente no va en eso. Ya el prefacio es parte de la plegaria eucarística como tal. No es un antes de la plegaria eucarística, no, es parte central de la plegaria eucarística. ¿Y qué es el prefacio? Es una alabanza a Dios nuestro Padre, una acción de gracias, ¿no? Una acción de gracias a Dios. Entonces le damos gracias a Dios por lo que estemos celebrando en ese momento. Podemos estar celebrando el Corpus Christi, el prefacio va en esa línea, ¿no? Se llama, de hecho, en ese momento lo que hacemos es un prefacio de la Eucaristía, dependiendo qué estamos celebrando. Entonces, el prefacio va a tener, digamos, una estructura que es, en todos la vas a reconocer, ese diálogo inicial del que he hablado inicialmente, ¿no? Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, ¿no? Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Entonces viene el por qué le damos gracias, y cada prefacio, hoy día tenemos más de 100 prefacios y tenemos cerca de 46 prefacios para celebraciones relacionadas con la Santísima Virgen. O sea, hay cerca de 150 prefacios. Por acá yo tengo un libro, Los prefacios y la secuencia. Es la historia de cada prefacio, el sentido, la estructura, el contenido, su espiritualidad. Cada prefacio debidamente explicado, ¿no? Para que miremos la riqueza que hay en cada uno de estos prefacios. Déjame ver si por acá tengo uno y simplemente hago un prefacio. Por ejemplo, este dominical que me he encontrado acá. Dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Eso lo vas a encontrar en todos los prefacios. A eso se le llama el protocolo inicial. El protocolo inicial del prefacio. Todos lo tienen. Y luego viene el cuerpo, que es el que desarrolla teológicamente esa acción de gracia de esa celebración. Y esta, por ejemplo, dice así. Este es un prefacio dominical, el tercer prefacio dominical. Dice, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo nuestro Señor.
Ese es la parte, digamos, central del prefacio. Fíjate que otro dice, después del protocolo, el cuerpo es Jesucristo nuestro Señor, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Esta es la parte central de ese prefacio. El prefacio en la ascensión. Ponle cuidado, por ejemplo, a esta belleza de prefacio en la ascensión. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y señor de los espíritus del cielo. Y no se fue para abandonar nuestra pequeñez, sino para que nosotros, sus miembros, tengamos plena confianza de que lo seguiremos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Ese es el prefacio el día de la ascensión. Hay dos para que el sacerdote tenga opción de hacer ese día de la ascensión en las distintas misas que celebra, vaya alternando. O sea que está, digamos, dotado para que la celebración pues se enriquezca con estos prefacios que se han preparado. Ahora, como he dicho, estaba el protocolo inicial, está el cuerpo, que es este desarrollo teológico del que hemos hablado, y viene el protocolo final. Ese protocolo final siempre nos va a ir a empalmar con la aclamación, que es lo que se conoce como el Sanctus, que lo conocemos. Por ejemplo, por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y ahí vendría el santo. En otro prefacio va a decir, por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. O esta que dice, por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y así, ¿no? Hay más de 18 protocolos finales que lo que buscan es enlazar esta acción de gracias que está haciendo la asamblea para que la asamblea que está aquí en la tierra se conecte con la asamblea del cielo. Y por eso nos unimos a las voces de los ángeles, y San José María Escrivá de Balaguer decía que a él no le es difícil entrar en ese gozo de la liturgia celestial porque se siente rodeado de ángeles en la celebración. Y es que eso lo estamos en efecto. Eso es esencial, es recordar que estamos, es el misterio del cielo, se une con la tierra, los seres celestiales se unen con los hombres, todos para alabar al Creador. O sea, ese tiene que ser el punto clarísimo en la liturgia. Y por eso decimos, y yo a veces le trato de insistir a los coros, que la asamblea no se está uniendo, no está uniendo sus voces al coro que está ahí en el templo. No, estamos uniendo todos, el coro, el sacerdote, la asamblea terrena, estamos uniendo nuestras voces a las voces de los ángeles para cantar junto el himno que sabemos que de día y de noche están cantando los querubines, los ángeles en la presencia de Dios. Ya Isaías nos da cuenta de ello, ¿no? En esa teofanía que vemos en Isaías 6, vemos lo que están cantando los ángeles. Santo, santo, santo. Por eso le llamamos el trisagio, 3 veces santo. Santo, 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 Dios de los ejércitos o Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Viene el nombre de tu canal. Hosana en excelsis, Hosana en el cielo. Y esta parte la empalmamos con el Benedictus, el Salmo 117, que vemos que antes era un mero salmo que se llamaba el de los peregrinos, porque era el que los sacerdotes, el pueblo en Jerusalén, cantaban cuando los que venían de distintas partes de allá entre los judíos y llegaban a Jerusalén, los recibían de ese modo, ¿no? Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os saludamos desde la casa del Señor, Hosana en el cielo. Entonces ese salmo luego adquirió un componente mesiánico y es el que le va a ser cantado a nuestro Señor Jesucristo cuando entra
como rey montado en el burrico. Recuerda que decía que el que heredaría el trono de David era aquel que desataba el burrico de la vid. ¿Okay? Y por eso ese signo mesiánico con el que el Señor entra. Y por eso, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ese Sanctus, entonces, que entonamos junto con los ángeles, por eso no se debe cambiar la letra de ese Sanctus, es el himno del cielo. El Apocalipsis también nos dice que lo están cantando de día y de noche en la presencia de Dios y del Cordero. Y es la razón por la que nos unimos entonces a el coro de los ángeles para aclamar a Dios con esta Sanctus, ¿no? Entonces toda la asamblea aclama, conectándolo, repito, con el Benedictus. Fíjate que estamos creyendo, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor va a venir en el sentido que se hará presente en el altar. Entonces también estamos ya anticipando a ello. Bendito el que viene en nombre del Señor, porque en el altar se va a hacer presente Cristo nuestro Señor. Entonces terminamos allí, el prefacio acaba con esa aclamación del Sanctus, ¿ok? Del Sanctus. A renglón seguido viene algo que la liturgia ha solido denominar Vere Sanctus, por las palabras con las que empieza. Después del Sanctus viene como una especie de conector, un puente entre ese Sanctus y la epíclesis que vendría a continuación. Ese conector entre el Sanctus y la epíclesis se conoce así como el Vere Sanctus o el Post Sanctus, lo llaman algunos, ¿no? Porque empieza con las palabras: santo eres en verdad, Señor. Creo que lo has escuchado. En la plegaria eucarística 2 es muy corta. El Vere Sanctus es muy cortico. Dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Esa es la plegaria 2. Y ahí en ese momento han de sonar las campanillas. El sacerdote pondrá sus manos sobre las ofrendas porque va a venir la epíclesis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero la plegaria 3 retoma lo que dice la Didache. ¿Te acuerdas que la Didache decía que el sacrificio que se celebraba, que celebraban los cristianos, era el que había profetizado Malaquías? Malaquías 1:11. Correcto. Entonces, allí lo que se va a decir en esa Vere Sanctus de la plegaria 3 es: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque por Jesucristo nuestro Señor y por el Espíritu y por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Las palabras de la Didache retomando las palabras de Malaquías 1:11, el sacrificio prometido que se celebraría desde donde nace el sol hasta el ocaso, en todas partes, en todas las naciones. Es un sacrificio puro, como lo puro. Plantea en Malaquías 1:11. Aquí perfecto, y así mancha, pero es lo mismo. O sea, exactamente, así lo retoma la plegaria 3. Y hay un Vere Sanctus que es una joya, Hugo, una joya, es una preciosura, porque relata toda la historia de la salvación. Es el de la plegaria eucarística número 4. Esa plegaria eucarística 4 trae su propio prefacio y ese Vere Santo y toda la plegaria. O sea, si tú, por ejemplo, vas a celebrar el día de la Ascensión, que cité que tiene un prefacio propio, la Ascensión, tú no podrías utilizar la plegaria 4 el día de la Ascensión. ¿Por qué? Porque el prefacio de la plegaria 4 es para ser utilizado exclusivamente con esa plegaria. O sea, es indisoluble el prefacio de la plegaria 4 con toda la plegaria. No puede decir, voy a utilizar otro prefacio acá. No puede. ¿Por qué? Por la estructura que trae. De hecho, ahí es donde venía el tema, porque esta es la plegaria que se inspira en lo que se conoce como la plegaria de San Basilio, una plegaria también antiquísima, que se discutió si se tomaba literal como estaba redactada en las liturgias de Oriente o si se le hacían algunos cambios. Y se hicieron votaciones, y voy a eso porque inmediatamente viene la epíclesis, y la controversia que hubo acá fue precisamente sobre la epíclesis. O sea, cuando una propuesta de un liturgista, digamos, de los más renombrados,
de apellido Vagagini, ¿no? Vagagini. De nombre Cipriano, pronto es más fácil con el nombre, ¿no? Cipriano, pero Cipriano Vagagini se oponía a lo que un cardenal de apellido Wagner propuso en lo que se llamó el Concilium. Creo que más o menos estás enterado de ello, ¿no? O sea, cuando se hace la reforma del Concilio Vaticano, se nombra una comisión que es la que va a poner en marcha lo que el concilio había prescrito en la Sacrosanctum Concilium. Y ese concilium, así se le llamaba, pues estaba conformado por expertos liturgistas. Y entonces vino este debate entre estos dos grandes liturgistas, ¿no? Monseñor Wagner, por una parte, que apelaba a que tomáramos la plegaria de San Basilio completa. Y vino Cipriano Vagagini y le dice que no está de acuerdo. Y no está de acuerdo porque en el rito latino nosotros nos iba a costar ver una epíclesis después de las palabras de la consagración. O sea, ¿cómo así que ya hemos consagrado y después aparece la epíclesis invocando el Espíritu Santo si ya se consagró? ¿Okay? Y esa fue la discusión que tuvieron. Entonces sometieron a votación el texto para ver si era la posición de Cipriano o la posición de Wagner, y termina ganando Wagner 15 votos a 14. 15 votos a 14 para copiar literalmente la plegaria de San Basilio como la plegaria número 4. Y resulta que el presidente de la comisión vio que eso no era una mayoría que nos dejaría tranquilos. Sí. Correcto. Entonces lo que hizo fue que sometió al criterio del Papa estas discusiones, y el Papa, en su sabiduría, optó por la decisión de lo que estaba planteando Cipriano Vagagini, ¿no? De que esta plegaria, al traer la epíclesis posterior al relato, no se debía asumir en el rito latino. Entonces, esta fue la razón por la cual lo que se termina haciendo allí es que se modifica la plegaria 4, no se copia tal cual la de Basilio, se inspira en ella, pero se arma con todo esto de la historia de la salvación, y es la que tenemos hoy en nuestra liturgia. Es preciosa la plegaria 4, es preciosa toda la historia de la salvación, es una belleza de plegaria eucarística, y pienso que no la utilizan mucho a veces algunos sacerdotes que prefieren irse a la 2 porque es la más cortica. Y la 4, digamos, estaba cargada de datos teológicos y datos preciosos, ¿no? Y bueno, así tenemos. Déjame ver si el tiempo, cómo vamos de tiempo. Yo creo que estamos ya casi fritos, ¿no? Con el tiempo. Sí, no la leeré por el tema de la obra, pero invitaría de pronto a que la revisáramos, ¿no? De que la gente en sus casas pueda echarle una miradita a la plegaria 4 y la trate de mirar completo y orar con ella, que para eso nos deben servir las plegarias eucarísticas. Ahí cerraríamos este punto de ya decíamos que el prefacio, el Sanctus, el Vere Sanctus, y vendría inmediatamente la epíclesis, que la palabra epíclesis, epi es de sobre o de in, ¿no? Y clesis de vocación, llamada. Entonces hablamos de una llamada sobre. ¿Y a quién llamamos? Al Espíritu Santo. Antes, sobre todo, el rito latino insistía mucho en las palabras de la consagración, en las palabras de Cristo. Y los orientales incluso llegaron a cuestionar a teólogos de Occidente, ¿no? En el sentido que creían exactamente lo mismo, pero la explicación que estaban dando los teólogos de Occidente era como que todo surgía por la palabra de Cristo, casi como que un acto de magia. Cuando se dice esto, ahí no está Cristo, tampoco está Cristo, mi tampoco está Cristo. Cuando dice esto es mi cuerpo, al decir cuerpo, como si ¡pum!, apareciera Cristo, por la palabra de Jesucristo. Entonces, los de Oriente decían, esa no es la razón, porque el Espíritu Santo es quien obra, la invocación que hace el Espíritu Santo. Entonces, aquí juega un papel importante San Juan Damasceno, en el siglo VIII, que recoge, no es que sea de construcción de Damasceno, pero recoge la tradición, y San Juan Damasceno deja claridad del papel que juega el Espíritu Santo en la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor.
Entonces él va a decir que Dios Padre es quien está obrando y está haciendo esta obra como, digámosle así, con sus dos manos, ¿no? Una mano es Cristo, la palabra, las ipsísimas verbi, las palabras del relato, de la consagración, y la otra mano el Espíritu Santo. Entonces él decía, así como Dios creó y de su palabra hizo que brotara la hierba verde del campo, también Dios hizo que la lluvia fecundara el campo y pudiera seguir esa obra. Entonces lo mismo dice él del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es invocado, esta obra de la conversión del pan y el vino se sigue formando, bien por las palabras de la consagración, pero por la acción del Espíritu Santo. ¿Okay? De hecho, Santo Tomás de Aquino va a decir que por la potencia del Espíritu Santo es que tiene lugar esta conversión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y San Juan Damasceno, como citaba, dice, preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Te respondo, el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo. De igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Señor por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana. Esto lo dice San Juan Damasceno, ¿no? Y entonces es importante ver esto de cómo el Espíritu Santo, digamos, que obró en el seno de la Santísima Virgen, la encarnación de nuestro Señor, es quien obra esta transustanciación en las especies del pan y del vino. Por eso está el signo del poner las manos. La epíclesis le va a acompañar este signo. Recuerda que los hechos de los apóstoles nos cuentan cómo por la imposición de manos se transmitía el Espíritu Santo. Entonces, cuando el sacerdote, y que a veces fíjate cómo el sacerdote tiene en una mano el micrófono y en otra mano de pronto está, la pone solamente o tiene la mano en otra parte, y cómo el signo es importante en la consagración. De hecho, liturgias orientales, como por ejemplo la siroantioquena, esa liturgia le dice al sacerdote que no solamente pone las manos, sino que él las va bajando hacia las especies. Y a veces que las va bajando como en forma de alas, ¿no? Como el símbolo de la paloma. Simplemente estos gestos externos para significar aquello en lo que estamos creyendo, que es la acción del Espíritu Santo la que está haciendo esta transformación en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces ahí está, digamos, la epíclesis que va a hacer este trabajo, ¿no? De la invocación del Espíritu Santo para la conversión. Y debe acompañar las palabras del relato, que a continuación las enuncia el sacerdote. Enuncia el relato, se pide que las ipsísimas verbis, como se les llama, las mismísimas palabras de Cristo, sean pronunciadas inclinado el sacerdote, ¿no? En un acto de reverencia, cuando dice las mismísimas palabras de Cristo, que él toma el pan, lo parte y le dice a sus apóstoles, esto es mi cuerpo, eso lo debe hacer inclinado. Y una vez se da la consagración del pan, entonces lo presenta a los fieles para la adoración. Estamos ya nosotros de rodillas, el sacerdote lo presenta para adoración, él mismo hace una genuflexión poniendo su rodilla derecha en el suelo, adora y prosigue con la consagración de el vino, ¿no? En la sangre del Señor, y también lo mismo, lo presenta para adoración y él mismo hace su genuflexión, y luego vendría la aclamación. El pueblo se pone de pie y aclama el misterio de la fe, donde dice el sacerdote, este es el misterio de nuestra fe, y eso lo hacemos de pie. Anunciamos tu muerte, como dice San Pablo, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva, Y así lo hacemos, ¿no? Así lo hacemos. Entonces, ese digamos que es el punto central allí de la aclamación. A renglón seguido vendría lo que conocemos como la anamnesis. No sé si allí en otra de pronto profundizamos un poco más por el tema del tiempo sobre las palabras de la consagración. Recuerda que el Papa Benedicto ha pedido que no se siguiera usando la expresión por muchos,
sino pro multis, ¿no? Perdón, no por todos, sino por muchos. Este cuerpo será entregado por muchos, por muchos. Y tiene una carta que le escribe a los obispos alemanes donde hace toda una explicación muy, muy profunda de si bien Cristo muere para salvación de todo el género humano, no todos aceptan esa salvación, no todos aceptan esa salvación. Entonces, por eso hablamos de el por muchos. Y terminado entonces la consagración, la aclamación, que nos ponemos de pie para aclamar, no nos debemos quedar de rodillas, no es más santo el que más tiempo esté de rodillas, la aclamación se justifica que la hagamos de pie, este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay otras dos fórmulas, y a renglón seguido vendría la anamnesis, que generalmente la vas a escuchar con las palabras, así pues Padre, al celebrar ahora el memorial, anamnesis, el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y de su vida a los cielos. Entonces, ahí viene, te ofrecemos, ahí se conjuga generalmente la anamnesis con la oblación. Siempre van a estar unidas, ¿no? Anamnesis y oblación. Siempre se va a decir que recordamos, hacemos memoria de la muerte y ahora te ofrecemos inmediatamente. Recordamos y ofrecemos al Padre. Esa es la oblación, el ofrecimiento que se hace. Y terminado la oblación, pues ya vendrían las intercesiones que se dan por los vivos, por los muertos, la conmemoración de los santos que se hace, y finalmente, pues la doxología final, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y el gran amén, que como dice San Jerónimo de Estridón, decía que con ese gran amén retumbaban como en un trueno las iglesias paganas, ¿no? Cuando veían que los cristianos con esa doxología hacían su amén, todos los templos paganos tenían que retumbar de miedo por el estruendo que significaba ese amén de la doxología final. Excúsame que esta última parte, digamos, corrí, pero podemos en la próxima... Y no, yo lo que quisiera hacer contigo también es que hay algunos elementos de la epíclesis que son muy bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Reyes muestra el descenso del Espíritu Santo. Me gustaría contigo como que nos enfocáramos en algunos de esos y le hiciéramos un zoom y fuéramos a la Biblia y yo vaya a la Biblia, miremos en la Biblia ese evento y lo comentemos cómo se integra en la liturgia. Súper. Y ahora que dices eso, recuerda que también en las intercesiones, después que viene la anamnesis, la oblación que dijimos, hay una epíclesis de comunión. O sea, solemos decir que hay una epíclesis, no hay una sola epíclesis en la celebración eucarística, hay dos epíclesis. Una es la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas de pan y vino para que se transformen en cuerpo y sangre. Y la otra es la que se hace sobre la comunidad para que con el sacramento que vamos a recibir, con el cuerpo y la sangre, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. De hecho, fíjate que tengo aquí un texto de Gaudencio de Brescia, que este Gaudencio de Brescia conoció personalmente a Juan Crisóstomo, ¿no? Fue amigo de Juan Crisóstomo y del mismo Ambrosio de Milán. Él, Gaudencio de Brescia, va a decir lo siguiente sobre la epíclesis de comunión, ¿no? Del mismo modo que los granos de trigo dispersos por el campo, tras unirse y amasarse, forman con la ayuda del horno un solo pan, así los fieles dispersos por el mundo, al recibir el sacramento, al fuego del Espíritu Santo, son transformados hasta hacerse uno en Cristo. Uno en Cristo. Eso es, digamos, lo que debemos también tener en cuenta en la epíclesis de comunión, no olvidarla, ¿no? Señor, que recibiendo este pan y este vino, nosotros seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Bueno, y luego con las intercesiones y demás, ahí tendríamos también para ahondar mucho el memento de los vivos, que se nombra, el de los santos, el memento de los difuntos, todo eso tocaría, pero bueno, no nos da el tiempo hoy. Simplemente lo que vimos hoy es una mirada muy por arriba, muy por encima. Correcto. Y obviamente es que es tan rica la liturgia que podríamos quedarnos por horas. Pero yo creo que aprovechemos esa oportunidad de ver
ese tema de esa forma. Fabián, por supuesto, lo seguiremos invitando para profundizar en algunos temas que son esenciales, pero era muy importante para mí poder transmitir esos grandes puntos como los ha transmitido él de forma tan clara, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a todos y espero que nos veamos esta semana. Muchas Vale, un gracias. abrazo a todos. Feliz noche.